Como lo veníamos diciendo, amigos, vamos al contacto con Estados Unidos. Vamos a recibir ahora a Robert Valencia, que es graduado de la Universidad de Florida International University, vinculado al Council in Hemispheric Affairs y bueno, trabaja en la ONG Global Voice. Es un analista, una estratega. Y bueno, ¿cómo te va, Robert? Bienvenido. Bueno, primero que todo, buenos días a toda la audiencia uruguaya y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tú sos colombiano, te has radicado allí en Estados Unidos, has estudiado en la Universidad de Florida, como decíamos recién, y seguramente has recibido este triunfo con sorpresa y con cierta preocupación. Claro, creo que no soy el único. Creo que muchos han expresado una evidente preocupación ante lo que muchos estaban pronosticando que era la victoria de Hillary Clinton y resultó ser la victoria de Donald Trump. Creo que hemos fallado tanto las personas que nos dedicamos a este oficio como aquellas encuestadoras, como los medios de comunicación, en fin, contra todos los pronósticos. Es algo que todavía nosotros nos estamos explicando a estas horas de la mañana después de las elecciones. Es cómo es posible que una persona como Donald Trump, que ha atacado a las mujeres, que ha atacado a los hispanos, que prometió impedir la entrada de musulmanes, que no ha querido divulgar lo que ha declarado en impuestos, el video donde habla, en la forma en la que habla de las mujeres, en fin, todas estas situaciones, los insultos, todo. Y a pesar de todo esto, pues llegó a la presidencia. Claro, la respuesta inmediata es porque es una persona considerada como antipolítica, que no tiene ningún vínculo con Washington DC, que es un outsider, que es un intruso en la política, y eso fue lo que lo llevó. En parte yo creo que el voto no es tanto a favor de Donald Trump y sus políticas. El voto es el voto contra el establecimiento, el referendo al establecimiento, que fue lo que llevó a Hillary Clinton a ser la candidata demócrata para la Casa Blanca. ¿Cuál fue finalmente el nivel de participación ciudadana y por lo que hemos visto fue menor al de las últimas elecciones para elegir presidente? Ese dato no lo tengo realmente. Mi impresión era que a pesar del descontento que había en la población en Estados Unidos, la gente salió a votar en su mayoría por lo que representaba Donald Trump. Es decir, mucha gente tuvo miedo de lo que podría llegar a ser lo que es ahora la realidad, que es una presidencia de Donald Trump. En cuanto al voto hispano, del cual tanto se ha hablado en estos últimos meses, pues comenzó a despertarse. Muchos lo llamaban el gigante dormido. Empezó a despertarse, pero lo que vimos es que el voto latino no es monolítico. Muchos creían que todos los votos hispanos iban dirigidos a Hillary Clinton, y resultó que hubo latinos, increíblemente, que están a favor de Donald Trump, apoyan las políticas de Donald Trump, o simplemente votan por Donald Trump porque no les convence Hillary Clinton. Así que creo que ahora lo que vamos a hacer es una evaluación en Estados Unidos. Creo que nos estamos despertando a esta nueva realidad, y es una realidad que va a durar en los próximos 4 años, y eso sin mencionar que en el Congreso la mayoría la sostienen los republicanos. A ver, tal vez una regresión en los progresos que se han alcanzado hasta el momento con Obamacare, que aunque con fallas y todo, pues ahora se va a ver en peligro. Y bueno, y ni hablar de las reformas migratorias que se lograron bajo la administración del presidente Barack Obama. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las relaciones en Latinoamérica. En fin, son tantas cosas que realmente a todos nos asalta la duda de lo que va a ocurrir en los próximos años. Claro. ¿Qué se puede esperar justamente sobre lo último que decía del relacionamiento Estados Unidos-América Latina? Uruguay, por ejemplo, en los últimos años ha estado muy cerca de Estados Unidos. Eso es correcto. El presidente Tabaré Vázquez ha tratado de buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, puesto que él mismo ha mostrado cierta preocupación de lo que ha pasado con Mercosur, y aún más con el derrocamiento de Dilma Rousseff como presidente de Brasil. Pues Mercosur ha entrado en una etapa de incertidumbre, y bueno, ni hablar de la crisis en Venezuela también. Y Argentina, que apenas se está levantando de lo que fue la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Así que en Latinoamérica, obviamente, aparte de Uruguay, como ustedes lo mencionan, pues hay otros países que están bastante preocupados realmente. México, sin ir tan lejos.
Bueno, ahora hay que ver si la promesa de construir un muro a lo largo de la frontera se cristaliza. Yo lo dudo, realmente me parece que es una medida risible, pero en vista de lo que ha propuesto, pues obviamente esto levanta muchos miedos. En el caso de Colombia, en el caso de Panamá, en el caso de Chile, vamos a ver si se va a renegociar un tratado de los tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos con esos países, bueno, y con México también, y principalmente Cuba, porque Donald Trump en la Florida prometió revertir el proyecto que inició el presidente Barack Obama en diciembre del 2014, cuando había abierto nuevamente relaciones con Cuba, y él prometió revertir esa tendencia. Así que no, Latinoamérica, el mundo está en vilo, Irán está en vilo, Corea del Norte está en vilo, el Medio Oriente está a la expectativa de lo que vaya a acontecer. Realmente para algunos puede ser un acto de democracia puro, como lo creo yo. Me parece que para bien o para mal fue un acto democrático y hay que celebrarlo, pero hay que ver que el mundo está preocupado, y bueno, vimos que las bolsas también estuvieron en la baja, así que la expectativa y la ansiedad es enorme. La que no está en vilo es Rusia. Correcto. Bueno, Rusia, precisamente el presidente Vladimir Putin mencionó que va a hacer todo lo posible para restaurar las relaciones con Estados Unidos. Y bueno, Rusia, indirectamente o no, tuvo una influencia en estas elecciones, puesto que ellos fueron los que también divulgaron los emails del Comité Nacional Demócrata cuando se conoció que ellos estaban a favor de Hillary Clinton y no a favor de Bernie Sanders. Imagínense ustedes cómo hubiera sido la vida, ¿no? ¿Cómo hubiera sido esto si Bernie Sanders fuese el que estuviera, el que fuese el candidato demócrata? Pero bueno, ya eso es una cosa que pasó, y hubo amaño y fue Hillary Clinton la que ganó. Y bueno, Rusia tiene intereses obviamente sobre la OTAN, y lo más probable, bueno, vamos a ver si Vladimir Putin realmente va a manejar a Donald Trump como un títere, como fue lo que había dicho Hillary Clinton en uno de los debates. ¿Tú crees que Bernie Sanders hubiera tenido más chances que Clinton? Perdón, ¿me repites la pregunta, por favor? Si el candidato Bernie Sanders hubiera tenido más chances que Clinton frente a Trump. Pues las encuestas, aunque claro, es interesante que yo cite encuestas cuando las encuestas han mostrado ser todo lo contrario, ¿verdad? Pero los indicios mostraban, por ejemplo, que hay una interrupción, un corte en la comunicación con Estados Unidos, con Robert Valencia, quien estaba haciendo un análisis. Sí, muy interesante lo que decía con respecto al relacionamiento con América Latina. Me quedé... Dale. Ahí estamos de vuelta en contacto. Sí, ¿qué tal, Robert? Ya, Sí, de vuelta. Sí. Nos decías que según... Sí, estaba hablando de las encuestas. Habían encuestas que daban por ganador de forma amplia a Bernie Sanders sobre Donald Trump, pero como lo mencioné, el establecimiento demócrata prefirió a Hillary Clinton, usó cuanta artimaña realmente para que Bernie Sanders no ganara, y tal vez la historia hubiera sido distinta si no hubiera intervenido el comité y hubiera dejado que las elecciones demócratas, por lo menos en las primarias, se hubieran llevado a cabo de forma normal. Tú mencionabas recién los sondeos de opinión pública que después de todo esto han quedado en cuestión, ¿verdad? Bueno, es que realmente hay que analizar lo que fue el voto, ¿no? Yo creo que el voto puede generar distintas reacciones, o hay muchos motivos por los cuales uno ejerce el voto. Hay gente que realmente cree que las políticas de Donald Trump son factibles. Otros creen que el voto a Donald Trump es un voto protesta contra Hillary Clinton. Otros creen que es un voto en contra del establecimiento y de la vieja maquinaria política en Washington. En fin, son muchos los motivos. Yo creo que lo que tenemos que evaluar de aquí es primero que todo el rol de los medios de comunicación, al que nadie escuchó. Hay que decirlo, los periódicos en Estados Unidos, en su gran mayoría, grandes periódicos, medianos periódicos, apoyaban la candidatura de Hillary Clinton, y Donald Trump solamente recibió tal vez 3 respaldos de 3 periódicos, y ni hablemos que recibió el respaldo del Ku Klux Klan. Es decir,
A pesar de todo esto, y vemos que Donald Trump ganó, y claro, todavía nos levantamos con asombro de lo que pasó anoche. Y yo creo que va a ser una evaluación primero sobre eso y la composición política en Estados Unidos, si realmente es factible tener dos partidos políticos regentes. Eso es algo que también nos tenemos que cuestionar. Valencia, ¿qué le depara a Hillary Clinton ahora como figura política? Yo, bueno, para mí esto es para mí la muerte de Hillary Clinton en cuanto a política se refiere. Creo que va a tener que ausentarse por lo menos por un buen tiempo, y eso es lo que ocurre con las personas que pierden las elecciones. Bueno, claro, John McCain ganó precisamente ayer el Senado en representación de Arizona, pero vemos el caso de Mitt Romney, que prácticamente se desapareció de la vida pública hasta hace poco, que bueno, estaba en contra de Donald Trump. Pero creo que esto ya representa un capítulo final de la dinastía Clinton. No sé si estoy equivocado en mi apreciación, pero lo que hemos visto ayer fue una derrota terrible para los demócratas y para Hillary Clinton en especial. Muy bien, muchas gracias por este análisis, Robert Valencia, que bueno, sin duda da para mucho más, ¿verdad? Porque realmente la reacción es una novela. Sí, una novela que va a extenderse, sí. Y bueno, sin duda que también tuvo influencia mucho que el voto sea voluntario, un día laborable y no sea obligatorio. Eso, acá en Uruguay, por ejemplo, te cuento que las elecciones internas de los partidos políticos son voluntarias también. Y han habido más de un traspié de algunas encuestadoras que han pronosticado resultados que luego no se han dado. Y sin duda que esta característica, ¿no?, de la votación, que va quien realmente quiere apoyar a un candidato, quiere expresarse a favor de algo, muchas veces juega una mala pasada a lo que son los sondeos de opinión pública. Correcto. Sí, exacto. Eso es otra cosa, es decir, es un una amplia evaluación de lo que es la política en Estados Unidos, porque no es solamente lo que hemos visto que son los martes, y bueno, hay gente que le queda muy difícil ir a votar, pero no solamente eso, sino también la influencia de Citizens United, que es una ley que le permite a las corporaciones invertir de forma desaforada en campañas políticas, que incluso eso podría afectar digamos, la democracia como tal, ¿no? Porque aquí las corporaciones aquí se consideran personas. Así que creo que eso tiene que ser un replanteamiento de la política estadounidense, porque lo que hemos visto actualmente es algo inaudito. Muy bien, Robert Valencia, analista de la ONG Global Voices, estratega, bueno, vinculado al Hemispheric Affairs. Muchas gracias por este contacto con Radio Carve, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo.